Hola a todos, hoy seguimos con los videos respecto a la librería QC Financial. En esta serie partimos describiendo los cash flows, que son los objetos principales al final de la librería, los que nos permiten armar los esquemas de pago de un instrumento de renta fija. Flujos a tasa fija, flujos a tasa variable, flujos a tasa overnight, flujos con un índice overnight como el índice SOFR, por ejemplo. Entonces vamos a partir en este video describiendo los dos cash flows más sencillos, que son el Simple Cash Flow y el Simple Multi-Currency Cash Flow. Más adelante veremos los flujos a tasa fija, Fixed Rate y Fixed Rate Multi-Currency. Luego veremos flujos a tasa flotante, estilo lo que era el antiguo LIBOR o lo que es hoy en día la Term SOFR. Después flujos con un índice overnight, como el ICP-CLP o el índice SOFR. Después flujos donde componemos una tasa overnight, como serían los OIS que hoy día se utilizan en mercados desarrollados, como SOFR o Saron en Suiza y otros más. Y finalmente, este es un cash flow que está un poquito deprecated, que describe el comportamiento de los antiguos swaps ICP o patas ICP en UF que se utilizaban en Chile. La librería tiene otros cash flows. Si ustedes se ponen a intrusiar, van a ver que hay otros cash flows. Yo les pido que los que se están recién incorporando utilicen solamente eso, ya que los otros van a desaparecer cuando llegue la versión 1.0. Estos son los cash flows que seguirán manteniéndose de hoy en adelante. Los antiguos cash flows proveen la misma funcionalidad, pero no están estructurados de manera distinta y con el tiempo hemos ido decidiendo que esa no es la mejor manera y nos estamos concentrando en desarrollar estos y los próximos que vengan, si es que los hubieran, van a seguir un esquema similar a este. Ok, vamos entonces con lo que nos convoca, como se suele decir. Esto lo voy a cerrar y partamos con los cash flows más sencillos. Primero que nada, una última cosa. Voy a volver a mostrar las cosas en este formato tradicional de notebook, que recibí un poco de feedback, que el formato de presentación para algunos es un poco extraño o prefieren ver el notebook, así que voy a hacer estos videos en notebook y los que quieran me pueden dejar en los comentarios de los videos si prefieren ver los notebooks en formato presentación, como están los notebooks de la serie anterior, o directamente en formato notebook, como se van a hacer ahora. Entonces, para ejecutar todos los ejemplos, vamos a importar la librería, la QC Financial. Siempre recomendamos que el alias sea QCF. Vamos a importar este módulo aux functions. Cuando lo utilicemos, lo vamos a mencionar. Entre otras cosas, tiene una funcioncita que nos va a permitir obtener el calendario de Santiago y vamos a usar pandas como visualizador de los distintos cash flows. Importamos. Estamos aquí trabajando con la versión 0.12 de QC Financial y vamos entonces a lo que es un simple cash flow. Este es el más sencillo, representa un flujo de caja cierto en una fecha y una moneda. Nada más, es un monto en una fecha y en una moneda. Para instanciar un objeto de este tipo se requiere un objeto QCDate que va a representar la fecha, un float que va a representar el monto del flujo y un objeto de tipo QCCurrency que va a representar la moneda del flujo. Entonces vemos un ejemplo. Primero definimos los parámetros. La fecha, en este caso va a ser una fecha pasada. Vámonos al, qué sé yo, el 24 de agosto del 2024. Un monto de 1.000.000 de pesos en pesos. ¿Ok? Entonces definimos estas tres variables y luego instanciamos el objeto invocando el constructor QCF Simple Cash Flow y le damos la fecha, el monto y la moneda del flujo. Y con eso queda instanciado el objeto. Si uno hace esto, va a ver que tenemos en memoria un objeto de tipo Simple Cash Flow de QC Financial en esta dirección de memoria. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, con esto se puede modelar, por ejemplo, un depósito a plazo. Se puede modelar una de las dos patas de un forward por entrega física. O sea, ya con esto algo se puede hacer. ¿Qué métodos tenemos disponibles? Vamos a ver el método Amount, el CCY, que es de
currency y el objeto date, que simplemente te dicen el monto, la moneda y la fecha en la que ocurre este flujo. Entonces, la variable simple cash flow, le decimos qué monto tiene este simple cash flow. 1.000.000. ¿Qué moneda tiene este simple cash flow? Pesos. Aquí estamos haciendo currency y le estamos diciendo get ISO code. También pueden prescindir de este método porque currency tiene definido el método understring. Si mal no recuerdo, efectivamente podemos hacerlo así y queda un poquito más elegante. ¿Y qué fecha tiene este cash flow? 24 de agosto del 2024. ¿Okay? Un objetito muy sencillo que almacena una fecha, un monto y una moneda. Para todos estos cash flows existe una función que se llama show, de mostrar, y esta función envuelve en forma cómoda todo el flujo en un objeto tuple, en una tupla de Python. Esta función show está sobrecargada, que es un concepto que ya hemos visto en otros videos que en C++ uno puede dar distintos tipos de argumentos a una misma función, o sea, una función con el mismo nombre. Entonces, esta función show admite todos los tipos de flujo de QC Financial. Y vamos a ver más adelante cómo opera en cada uno de ellos. Entonces le decimos QC Financial show, muéstrame el simple cash flow y te va a devolver esta tupla con la fecha, el monto y la moneda. Y también se define esta función que se llama getColumnNames, que nos va a decir cuáles son los nombres de estas columnas. ¿Y por qué columnas? Porque, claro, lo vamos a querer meter todo esto en un data frame para verlo bien. Entonces le decimos QCF getColumnNames y le decimos que queremos los nombres de columna de un simple cash flow. ¿Y qué me dice él? Me dice fecha pago, monto, moneda. Y con esto, este output, que tiene poca estructura, que es simplemente una tupla con los tres atributos del cash flow, lo podemos organizar en un data frame. Entonces, ¿qué hacemos acá? Construimos un data frame con la tupla metida dentro de una list para que se arme el data frame bien. Traemos y le decimos que las columnas del data frame son el resultado de aplicar getColumnNames a un simple cash flow. Y después lo mostramos esto, le ponemos un formato a la columna monto, ejecutamos y tenemos una cosa un poco más monona. En un data frame tenemos la fecha de pago, el monto y la moneda. Esto más adelante lo vamos a ver cuando tengamos muchos flujos de caja de un mismo tipo, como parte de la pata de un swap. Vamos a utilizar este mismo método para estructurar o visualizar la tabla de desarrollo de una pata de un swap. Después del simple cash flow, el siguiente que se nos ocurre, por lo menos a los que trabajamos con monedas que no son entregables, es un simple multi-currency cash flow, o sea, un flujo que si bien está denominado en una moneda, se va a pagar en otra moneda. Esto es típico de monedas no entregables como el peso chileno, el peso colombiano, y también en el caso particular de Chile de la UF, que es un índice de inflación que nosotros utilizamos como si fuera una moneda en muchos casos y que evidentemente nunca entregamos como tal, sino que entregamos su equivalente en pesos. Entonces, un objeto de tipo Simple Multicurrency Cash Flow es un flujo de caja cierto en una fecha de una moneda que se liquidará en una segunda moneda utilizando el valor de un índice de tipo de cambio en una fecha futura muy cercana a la fecha de pago del flujo. No es un tipo de cambio que esté fijo hoy en día, porque eso sería un cash flow un poquito más complicado. Entonces, para dar de alta uno de estos objetos, ¿qué requerimos? La fecha en formato QCDate, el monto y la moneda. Lo mismo de antes, del simple cash flow. Pero además agregamos una fecha, que es la fecha de publicación del índice de tipo de cambio que se va a utilizar para realizar la conversión. La moneda final del flujo. Por ejemplo, vamos a pasar de pesos a dólares, de dólares a peso, de UFs a peso. El índice de tipo de cambio que se va a utilizar y el valor del índice de tipo de cambio. Entonces veamos un ejemplo. Primero damos de alta los objetos del constructor. Aquí tenemos la moneda,
el tipo de cambio, que lo necesitamos para dar de alta el índice de tipo de cambio, y el tenor de este índice de tipo de cambio que también necesitamos. ¿Ok? De hecho, aquí yo podría poner que el constructor del índice de tipo de cambio necesita. Vamos a aprovechar ese tipo de cambio. Estos pequeños cambios se van a ver reflejados rápidamente en la documentación de QC Financial que está en esta URL. Ahora me acordé, esto lo quería decir. Recordar que todo lo que se ve en estos notebooks está en la documentación de QC Financial, cuya URL es esta: qcfinancial github.io/qcfinancial-docs. ¿Ok? Entonces aquí mismo uno se encuentra con el contenido de estos notebooks, pero en formato web. ¿Ok? Entonces los cambios que haga ahora los vamos a empujar a este repositorio y se van a ver publicados eh, inmediatamente. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos también el calendario para definir el índice de tipo de cambio y vamos a utilizar una de las funciones que está dentro del módulo AUX para apoyarnos en la librería Holidays, eso ver en lo referido a calendarios de los videos anteriores, y obtener el calendario de fechas hábiles o de feriados de Santiago. Entonces definimos SCL como Get Business Calendar Chile entre 2024 y 2035. Definimos también el dólar observado, que es un FX Rate Index de tipo de cambio dólar peso, cuyo nombre será dólar observado, cuya fecha de fixing es, o cuya regla de fixing es un día, o sea, se fixea un día antes de su fecha de publicación, y cuyo regla de valuta, o sea, la valuta de este es un día. ¿Por qué? Porque uno puede decir, aunque no está tremendamente bien definido, porque no es una divisa entregable, que el dólar peso es una divisa T+1, porque así es, funciona el mercado interbancario chileno. Y acá está el calendario. ¿Ok? Entonces damos de alta el índice de tipo de cambio. Y finalmente damos de alta el valor del índice de tipo de cambio a la fecha que utilizaremos de fijación del cash flow multicurrency. Entonces damos de alta el cash flow, va a ser en esta fecha, este monto. Esta moneda dice que el nominal del cash flow es pesos. En esta misma fecha de vencimiento vamos a fijar el monto en dólares. Aquí le decimos que el pago va a ser en dólares. Vamos a utilizar este índice y este valor. ¿Por qué además del valor ponemos el índice? Porque dentro del índice está la lógica de conversión. El índice sabe que si tiene que pasar un monto en pesos a dólares, tiene que multiplicar por el valor. Si tuviera que pasar un monto de dólares a pesos, tendría que, al revés. Si tengo que pasar un monto de pesos a dólares, tengo que dividir por el valor. Y si tengo que pasar de dólares a pesos, tengo que multiplicar. Y esa inteligencia, esa regla está contenida dentro del índice. Por eso que lo utilizamos. Damos de alta entonces el cash flow. El cash flow este multicurrency es una subclase de simple cash flow y por lo tanto los métodos amount, date y currency siguen disponibles. Ahí están. Seguimos teniendo el monto, la fecha y la moneda en pesos. Y para obtener el monto en la moneda de pago y la moneda de pago están los métodos settlement amount y settlement currency. Entonces el settlement amount tenemos 1.000.000 de pesos llevado a dólares. Son 1.111 pesos. Estamos utilizando un tipo de cambio de 900. Y la moneda de pago va a ser USD. Podemos cambiar el valor del índice de tipo de cambio. Le podemos decir Simple Multi-Currency Cash Flow, Set FX Rate Index Value. Decimos que ahora el valor es 800 y volvemos a calcular el Settlement Amount. Y ahora son 1.250 dólares. En este segundo ejemplo, las monedas las invertimos respecto al caso anterior. Y el valor del índice vemos que se utiliza de forma correcta. ¿A qué me refiero con que se invierten? Vamos a dar de alta este Simple Multi-Currency Cash Flow. Fecha 1 es la fecha de pago. 1.000.000 es el monto.
pero ahora ese monto está en dólares. ¿Ok? En la misma fecha de pago hacemos la conversión a pesos. Usamos el dólar observado y usamos el FX Rate Value de 900. Y repetimos los cálculos anteriores. Entonces tenemos el 24 de agosto, un nominal de 1.000.000 en dólares se transforma en 900 millones de pesos, de 900 millones en pesos. Y ahí se nota como no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que indicarle cuál es la moneda fuerte, cuál es la moneda débil, porque eso ya está contenido en la estructura del índice de tipo de cambio. Y finalmente, como último ejemplo, vamos a ver que también se da cuenta cuando la conversión no tiene sentido. Por ejemplo, acá definimos la moneda euro y le decimos lo siguiente, vamos a hacer el multi-currency cash flow en la misma fecha, un mismo monto, y le decimos que ese monto es en dólares. Y también le decimos que lo vamos a convertir a euros, y lo vamos a convertir a euros con el dólar observado, cosa que no tiene sentido. ¿Qué va a pasar? Va a salir un error, y el error nos va a decir que el FX Rate Index Provided no es compatible con el nominal y la moneda de pago. Entonces, no vamos a cometer errores tontos como utilizar un tipo de cambio que no corresponde para hacer una conversión. Finalmente, también en este caso podemos usar las funciones show y get columns. Vemos acá la función show sobre este simple monthly currency cash flow. Nos muestra la fecha, el monto en dólares, la fecha de conversión, la moneda a la que convertimos, el nombre del índice, el valor del índice y finalmente el monto en moneda de pago. $1.000.000 se va a 900 millones de pesos. Nos traemos los nombres de las columnas, fecha de pago, monto nominal, fecha de fixing, moneda de pago, código del índice FX, el valor del índice FX y el monto en moneda de pago. Y nuevamente usando estas funciones podemos visualizar el flujo usando un Pandas Data Frame. Primero construimos el data frame con el resultado de la función show, envuelto en una list para que este constructor de data frame lo ponga bien. Después le decimos cuáles son los nombres de columnas utilizando la función getColumnNames y formateamos un poco el data frame para que se vea más monono. Damos Enter y ahí tenemos entonces fecha de pago, monto nominal, fecha fixing, moneda de pago, en fin. Eso es, como ya se puede apreciar, en el próximo video vamos a ver Fixed Rate Cash Flow, que son los flujos, los más típicos, los flujos a tasa fija. Un abrazo.